Bueno, finalmente estamos en la segunda parte de esta presentación. Como les había dicho en la primera parte, la dividí en dos la presentación para no superponer los temas, ¿sí? En la primera parte hablamos de sensores, ¿sí?, y de actuadores, y dijimos que en el medio se encontraba la unidad de control, la cual mencionamos, pero no dimos mucha información de ella. En esta presentación voy a hablar de la unidad de control, de cómo procesa la información y cómo se comunica con el resto de las unidades de controles, ¿sí?, del vehículo. Bien, veamos lo siguiente. El sensor, como lo vimos anteriormente, mide una magnitud, una variable, ¿sí?, y la transmite en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es una señal analógica, ¿sí?, porque tiene diferentes valores en el tiempo. La unidad de control se encarga de convertir a través de un conversor análogo digital esa señal analógica en una señal digital. La envía en un bus de datos, ¿sí?, o en un paquete de datos interno de la unidad de control a el microprocesador. El microprocesador toma esa información, ¿sí?, y la compara con los datos guardados en la memoria y genera una nueva señal digital, ¿sí?, que la envía a la salida de la unidad de control, ¿sí? Esta señal digital va a convertirse en una señal analógica y esta señal analógica va a generar una alimentación en un actuador, ya sea un relé, una bobina o un vástago, lo que fuese, o un motor eléctrico. Bien, comunicación de unidades de control. Acá voy a hacer un paréntesis y voy a ir un poquito en la historia hacia atrás. Cuando no existían unidades de control electrónica, ¿sí?, la mayoría de los controles se hacían a través de lógicas de relé, ¿sí?, de circuitos cableados, lo cual generaba un incremento en el peso del vehículo. Es decir, se debía cablear y hacer lógicas con contactos de relé. No solo que aumentaba la cantidad de conductores, a cables me refiero, sino también que las fallas, ¿sí?, generadas eran muy difíciles de diagnosticar, ¿sí?, y como era algo mecánico, no dejaban de ser contactos mecánicos, esas fallas, ¿sí?, eran difíciles de reparar y de encontrar, por supuesto, y encima eran muy frecuentes, ¿sí?, porque no dejaba de ser un desgaste mecánico, a eso me refiero. Con el pasar del tiempo, ¿sí?, se empezaron y con la evolución de los transistores, empezaron a incorporarse unidades de control electrónica, ¿sí? Estas eran unidades de control únicas, ¿sí? Es decir, todo el vehículo, ¿sí?, o toda la información del vehículo, todos los sensores del vehículo iban a una única unidad de control. El problema de esto es que si esa unidad de control fallaba, fallaba todo el vehículo. Bien, ok, aquí podemos ver que el sistema, bueno, lo que le estaba comentando, que en sistemas antiguos el hecho de comunicar y distribuir todas las señales necesarias para hacer funcionar todos los sistemas implica un amplio y complejo cableado. Como consecuencia, les decía, el aumento de peso, el incremento de la dificultad de la manipulación del mazo y principalmente, a lo que a todos nos importa, el aumento del costo del vehículo. Acá tenemos una gráfica, ¿sí?, del incremento de la electrónica en los vehículos. A partir del año 2000, el incremento de la electrónica fue casi exponencial, de un crecimiento exponencial. Ahora bien, si dejamos de tener un sistema o un vehículo, ¿sí?, con una única unidad de control y empezamos a descentralizar, ¿sí?, y poner diferentes unidades de control, estas unidades de control o de controles deben estar comunicadas, ¿sí? Para ello se utilizan los buses de campo. En automotriz existen varios buses de campo y cada marca incorpora diferentes buses para aplicaciones especiales. Las más comunes son el bus de campo LIN,
el CAN bus, que es el principal, el MOST, el FlexRay. ¿Sí? Bien, estos buses de campo, y voy a hablar ahora en especial del CAN bus, ¿sí? Y de acá en adelante, a menos que lo diga, siempre me refería al CAN bus. El CAN bus es un bus de campo multimaster, ¿sí? Es decir, que todas las unidades de control, ¿sí?, pueden hablar, ¿sí?, pero no podrían hablar todas juntas. ¿Por qué? Y un ejemplo que siempre me gusta dar. En una situación de emergencia, el conductor necesita, ¿sí?, frenar, ¿sí?, y hay tráfico en el bus de comunicación entre unidades de control de todo el vehículo, ¿sí?, el conductor pisa el freno, el módulo de freno recibe esa señal de frenado, envía un mensaje, un telegrama al bus de datos para que le llegue a todos y alerte a todos, ¿no? Al airbag, por ejemplo, posible colisión, a la unidad de control del motor para que corte la inyección de combustible. Bien, esa orden, ¿sí?, es la más importante. Ese mensaje es el más importante. Pero resulta que al mismo momento, en el mismo instante, ¿sí?, la unidad de control de confort del vehículo decide informar la temperatura exterior. Perfecto, al conductor le gusta ver la temperatura exterior, pero es importante frente a esa situación, ¿es prioridad frente a esa situación de frenado? No, no le va a importar al conductor. Entonces hay que definir un protocolo, ¿sí?, es decir, una prioridad en el mensaje, para que el mensaje del módulo de freno hacia el resto de las unidades para ponerlas en emergencia sea más importante que la temperatura exterior. Eso es lo que lo diferencia de un bus estándar, ¿no? Que es un multimaster, un bus multimaster que maneja prioridades. Bien. Sistema de bus de datos. Existe, dijimos, varios buses de datos y las principales son el CAN bus y el bus LIN. El bus LIN es un bus de datos que es un master slave, es decir, hay un master que habla, que escucha, ¿sí?, pero es el que pregunta al resto de los esclavos, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un vehículo con una única unidad de control en azul, ¿sí?, y los sensores que comunican a la misma unidad de control. Este vehículo obviamente no tiene CAN bus porque no tiene que comunicarse con otra unidad de control. Bien, en esta segunda imagen incorporamos dos unidades de controles más. Ahora, imaginen que cada uno de esos sensores o actuadores tienen que ir a las diferentes unidades de control. Fíjense cómo incrementa para las mismas unidades de control la cantidad de cable en el vehículo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa ahora si para el mismo vehículo, los mismos sensores y la misma cantidad de unidad de control que la anterior, incorporamos el buscam, ¿sí? Bueno, reducimos, en comparación con el primero, reducimos la cantidad de distancia de cable, ¿sí? Fíjense que, no sé si logran ver, en naranja es la comunicación CAN. ¿Cómo disminuimos la cantidad de cables, ¿sí?, y a la vez cómo descentralizamos la información de una única unidad de control? Control Area Network. Bien, hagamos un ejercicio. Supongamos que cada una de las estaciones esas son un módulo de control del vehículo.
Y el colectivo, ¿sí?, es el telegrama que viaja de un extremo a otro. Supongamos que la primera estación, la de la izquierda, ¿sí?, es el módulo de freno. Bien, el módulo de freno recibe la información a través del sensor que se encuentra en la rueda de la revolución de cada una de las ruedas, ¿sí? ¿Qué tipo de sensor es? Bueno, es un sensor, podría ser de efecto Hall, ¿sí?, o un sensor inductivo. Bien, recibe esa información. Esa información la necesita para hacer la cuenta pertinente, la unidad de control de freno, ¿sí?, y saber cuándo actuar el control de tracción. Pero también manda esa información a través del bus de datos para que la unidad del medio, de control del medio, que es la unidad de control del tablero, del indicador del panel de instrumento del conductor, le muestre las revoluciones, ¿sí? Entonces la manda por el bus. Pero también necesita el motor para hacer unos cálculos de apertura de mariposa, por ejemplo, esa información. Bien, entonces tenemos solamente el cableado de la primera unidad de control de las 4 ruedas hacia el módulo freno, y el módulo freno se encargó de distribuir esa información a todas las unidades de control. En otro caso, ¿sí?, si quisiésemos conocer la velocidad de las ruedas, ¿sí?, y no tenemos bus de campo, tendremos que cablear, ¿sí?, de las 4 ruedas también al módulo del indicador del panel de instrumento. Y también cablear al tercer módulo. Entonces la cantidad de cables es crítica y aumenta de forma, un incremento rápido en el vehículo, ¿sí? Con el Buscan disminuimos eso. Y también le damos fidelidad a la información, porque si la unidad de control del panel de instrumento, ¿sí?, la conexión falla, tenemos un problema de cruce de información. Bien. Bien, transmisión de datos. ¿Qué posibilidad tenemos para una adecuada transmisión de datos? Primera posibilidad, cada información se intercambia a través de un cable propio, ¿sí? Es decir, de la unidad de control del motor envía a la unidad de control de caja de cambio, ¿sí?, porque necesita la información del régimen del motor, del consumo de combustible, de la posición de mariposa. Vamos 3 cables ahí. Pero también la unidad de control de caja automático le envía el intervalo de gestión de motor, y el cambio a mayor o a menor se lo envía a la unidad de control del motor. Fíjense que para transmitir esa información necesitamos 5 cables para comunicar de una unidad a otra, o para transmitir información de una unidad a otra, ¿sí? Bien. La segunda posibilidad es a través de un bus de datos, ¿sí?, el CAN bus. Toda esa información ahora es transmitida por 2 cables, ¿sí?, a través de un protocolo del bus CAN. ¿Cuál es la ventaja del CAN? ¿Sí? Bien. ¿Qué datos transmite el CAN? La información que se van a intercambiar se denomina mensaje, como ya veníamos hablando, ¿no? Cualquier unidad de control puede enviar y recibir mensaje. El mensaje que se transmite se lo denomina protocolo. Dicho protocolo está compuesto por 7 secciones, ¿sí? Y esto tiene que ver más con los buses de campo estándar. El protocolo de enlace de datos consta de un gran número de bits enlazados. La cantidad de bits de un protocolo depende del tamaño del campo de datos. Desarrollo mediante la disposición de la red de reguladores. Bien. Acá tenemos 3 unidades de control conectadas a través del bus CAN, ¿sí? En amarillo son los sensores o actuadores de cada unidad de control. Por ejemplo, el sensor de freno y el actuador, ¿sí? Toda esa información la envía a través del bus a la unidad de control de motor y al sistema del panel de instrumento. Bien, y finalmente tenemos una imagen,
¿sí? De un Audi A3 en el momento de la edición del libro, de la bibliografía, donde muestra la cantidad de unidades de control que poseen, ¿sí? Estas unidades de control están comunicadas entre sí a través de el CAN bus o diferentes protocolos, ¿sí? Bien, entonces ya entendemos por qué es necesario la comunicación de unidades de control mediante un bus de datos. Bien, les agradezco el tiempo.